Congreso Internacional Multidisciplinario 2024. A continuación tenemos la conferencia magistral de la maestra Leticia Tinoco Cruz, quien dará el tema el aporte de la inteligencia artificial en la comunicación oral. Y a continuación me permito dar elementos fundamentales de su semblanza curricular de la maestra Leticia Tinoco. Es una reconocida docente y profesional en los campos de la comunicación, oratoria, locución y radio. Con una destacada trayectoria, se ha convertido en un referente en su área, desempeñándose como speaker en eventos TEDx y obteniendo una certificación internacional, analista en comunicación no verbal, por la Haiti University. Su pertenencia activa a la Asociación Española de Comunicación No Verbal refleja su compromiso en el avance y la profesionalización de esta disciplina. Su sólida formación académica incluye un diplomado en formación docente para el desarrollo de habilidades del siglo XXI por la Pontificia Universidad Católica de Chile, un diplomado en comunicación política por la Asociación Civil de Estudios Populares en Argentina, así como una maestría en comunicación con mención en comunicación digital. Además, cuenta con una maestría en diseño curricular y una licenciatura en ciencias de la comunicación social, lo que respalda su capacidad para liderar tanto en el ámbito educativo, así como profesional. A lo largo de su carrera, Leticia ha conducido el programa Conversemos y trabajado como consultora en comunicación verbal y no verbal, expresión oral y manejo escénico para figuras públicas a través de Gran Idea. Su experiencia también abarca el ámbito académico, siendo docente en diversas instituciones, así como jurado en múltiples concursos de oratoria, donde ha recibido numerosos reconocimientos por su valioso aporte formativo. Tinoco ha impartido talleres y seminarios en diversos países, destacándose en temáticas como voz, dicción y oratoria. Su trayectoria en locución incluye ser la voz institucional de marcas como Claro Ecuador y Radio Saracay, consolidándose como una figura influyente en medios de comunicación. La participación activa de Leticia en eventos internacionales y su constante actualización profesional reflejan su pasión por la excelencia en la comunicación y la educación, haciendo de ella una profesional integral y comprometida con la transformación de quienes buscan mejorar sus habilidades comunicativas. Es un placer contar el día de hoy con la maestra Leticia Tinoco, a quien agradecemos infinitamente que se encuentre en este segundo Congreso Internacional y a quien cedo la palabra en este momento. Adelante, maestra Leticia. Muchísimas gracias, don Francisco, y también a todas las personas que en este momento se encuentran en este segundo congreso, que es muy importante, obviamente, conocer los avances de la inteligencia artificial. Voy a partir con lo siguiente, antes de mostrar una información que está alineada justamente a la comunicación oral. Actualmente sí, en este entrenamiento para voceros, para personajes públicos, personajes políticos, sucede que cuando entrenamos en oratoria hay un episodio bastante importante que es entrenar la voz. Y algo que todavía no logramos ver que la inteligencia artificial logre es entrenar a las personas en habilidades blandas. Si bien es cierto, podemos encontrar ya la posibilidad de que, por ejemplo, a través de lo más básico, que es un chat GPT, convertir hasta cierto punto en un coach, se puede convertir en un coach de un idioma, se puede convertir en un coach hasta por ejemplo, de matemáticas,
Sucede que la voz todavía no es un insumo, porque es intangible, no es un insumo que le sea fácil a la inteligencia artificial comprenderla, porque nace de cada ser humano, y cada ser humano, aunque tenemos el apartado de las emociones básicas universales, los procesamos, las emociones las procesamos de forma distinta, dependiendo del entorno, dependiendo del contexto, dependiendo de la situación, dependiendo hasta de con las personas con las que en ese momento estamos interactuando. Y es aquí donde digo, bueno, hay un aporte, sí, básico, esencial, que hace la inteligencia artificial a la comunicación oral a través de algunas herramientas, pero todavía no logra ser, o al menos no logra reemplazar lo que, por ejemplo, un profesor de locución puede hacer con un estudiante, un profesor de oratoria puede hacer con un estudiante. Sin embargo, algo que sí me atrevo a decir porque ya está sucediendo es que nosotros como prácticamente utilizamos, por ejemplo, el teléfono celular todos los días, tenemos acceso al micrófono, grabamos algunos textos. Fíjese que en el mundo de la locución publicitaria ya tenemos algunos inconvenientes con respecto al uso de nuestra voz. ¿Por qué? Porque a través de algunas aplicaciones se puede encontrar fácilmente la posibilidad de que lo que, por ejemplo, yo ya he grabado a través de una aplicación, tome estas cualidades que tiene mi voz, mi prosodia, mi ritmo, mi entonación, y podría darse la oportunidad de replicar mi voz colocando un texto totalmente distinto, y lo único que hace la inteligencia artificial es prácticamente escuchar la voz de Leticia diciendo una frase que yo jamás la he mencionado o la he pronunciado. Existe ya lamentablemente esa posibilidad. Y cada vez más en esta investigación que hacemos, los locutores al menos, estamos viendo que se va perfeccionando esto, comprendiendo que sí, la inteligencia artificial se va perfeccionando a medida que nosotros, es un poco irónico, aportamos también con información. Sin embargo, no todo es negativo. Voy a presentar a continuación, ahora sí mi presentación, porque quiero mostrarles algo también relevante. ¿Me permiten, por favor, unos minutitos, unos segundos más bien? Y muestro la presentación. Aquí está. Me indican por si pueden observar. Bueno, sí, ya está. Aquí voy a mostrar, bueno, esta es mi presentación, el aporte de la inteligencia artificial en la comunicación oral. Y voy a comenzar con la parte positiva. En el año de la pandemia, ya si no me equivoco fue en el año 2020, sucede que a través de LinkedIn, una empresa productora eh, propone a los locutores de cualquier idioma y de cualquier parte del mundo la posibilidad de donar nuestra voz para ayudar a una aplicación que a su vez ayude a las personas tartamudas o personas que hayan tenido afectaciones en su voz, para que esta aplicación, a través de la donación de nuestras voces, logre hacer una transcripción de lo que esta persona con un problema vocal quiere decir, y la aplicación lo que hace es utilizar una voz, entre comillas, sana, para que sea esa voz sana la que hable, entre comillas, por esta persona, ¿no? Claro, la aplicación como tal funciona excelente, por ejemplo, cuando se habla por teléfono. Ya cuando una persona con un problema de tartamudez llama por teléfono a otra persona utilizando esa llamada a través de la aplicación, y con la deficiencia en tiempo real de esta persona, la persona que es receptora de la llamada escucha no esta deficiencia, sino la voz sana. Y es aquí donde muestro, ojo, esto lo estoy mostrando porque por si acaso yo aporté, yo doné mi voz a esta aplicación,
y considerando también lo noble que era la acción. Entonces se llama por si acaso Wish. Ustedes incluso la pueden bajar y por si acaso la versión gratuita permite hacer una que otra actividad. Pero existe obviamente la versión pagada donde existe la posibilidad de la apertura en cuanto a las llamadas, en cuanto a los mensajes de voz, etcétera. Entonces, obviamente, con todas las reglamentaciones de ley, la donación de nuestra voz se es exclusivamente para este fin. Y es aquí donde también, pues, considero que cuando nosotros aportamos nuestra voz, ya definitivamente tiene que ser para un fin humano, social, pero sí existe lamentablemente, aquí viene la parte negativa, otros aportes que no necesariamente son para fines sin fin de lucro, sino de repente para lucrarse. Hay que tener bastante cuidado en ese aspecto. Ya estamos nosotros conscientes a nivel mundial, asociaciones de locutores de todas las partes del mundo, tratando de hacer manifiestos donde nuestra postura es bastante clara. La no utilización con fines de lucro de nuestra voz. Y en el caso de que nosotros, a través de la inteligencia artificial, seamos conscientes de que vamos a trabajar a la par con ella, es decir, dejar, entre comillas, lista nuestra voz para que sea usada con fines publicitarios, lo sepamos ambos, tanto el cliente como nosotros, que seguimos siendo dueños de esa voz a pesar de que la estamos utilizando a través de la inteligencia artificial. Pero Perdón que entonces, la interrumpa, maestra. Disculpe, la interrumpa. No está avanzando su presentación. Estamos en la ya, primera diapositiva. la diapositiva de la presentación mía, Solamente está en la primera diapositiva. No ha avanzado. donde Disculpe y está mi muchas foto. gracias. Es correcto. Ahí es lo Ah, que vemos. perfecto. Entonces déjeme por favor salir para, déjeme continuar. Me avisa por favor para ver si ahí alcanzan a ver. ¿Se está moviendo a la segunda o todavía no? No dejó de presentar, maestra. Ah, perdóneme. No se preocupe. Vamos ok. Ahora sí, aquí estamos. Me avisan, por favor, si lo pueden visualizar. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí está usted presentando, Ajá. efectivamente. Estamos en la segunda diapositiva. Ahora sí, maestra. De aquí adelante. Perfecto. Ya. Ahí estamos ya en la diapositiva de la aplicación. Es correcto, estamos en la segunda diapositiva. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, bueno, ahora sí visualmente conocen esta aplicación y les decía, pues obviamente estamos nosotros conscientes cuando hacemos el aporte de nuestra voz con estos fines sociales. Si bien es cierto, esto es indistintamente que la aplicación como tal, igual para su funcionamiento, para su mantenimiento, etcétera, 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 tenga una tasa de cobro, ya igual lo hace con fines de que la aplicación siga funcionando, ¿no? Entonces aquí vemos obviamente que esa es la primera parte de la aplicación. Obviamente cuando usted ya se va a inscribir, le pide el número telefónico para poder tener el acceso. Y en esta segunda, aquí está la selección de la voz. Está, por ejemplo, lo que dice Blanca en la parte alta, bueno, ese es mi primer nombre, es cuando existe también la posibilidad de que teniendo usted la voz sana, pueda dejar grabado su voz automáticamente en la grabación. La grabación toma el registro de su voz, color, ritmo, entonación y ya queda grabado allí, teniendo la voz sana, ojo. Ya luego usted quiere enviar un mensaje, lo graba y luego pasa a otra sección donde al seleccionar la voz que le interese, porque hay otras opciones, además de la suya, ahí es donde cuando usted envía el mensaje de voz, lo envía con la voz entre comillas sana, la que ha elegido. Y en esta segunda diapositiva me indican si ya se cambió también, porfa. Estamos ya en la tercera diapositiva, ¿sí? Ah, perfecto. Estoy viendo la segunda. No cambió la tercera. Déjeme acerco un poco más, maestra.
Ahora sí estamos en la tercera diapositiva. Ah, perfecto, muchas gracias. Sí, Al en la contrario. tercera, sí, muchísimas gracias. En la tercera diapositiva encontramos también una forma de contribuir, que viene a ser esta contribución que nosotros hacemos. Obviamente, antes siempre de la contribución de nuestra voz, hay que leer los términos de contribución de voz, los términos y condiciones por las cuales es bastante explícita la aplicación e indicar para qué será utilizada la voz. Y eso es lo que nosotros también como locutores actualmente tratamos de protegernos, porque en el momento también de colaborar hay que saber que realmente esos términos sean bastante claros y que no exista la posibilidad a futuro de que sea mal utilizada nuestra voz. Y al final, pues en otros de los apartados que tiene la aplicación, ya ahí hay una opción de que a través del correo electrónico entendemos que existen también algunas frases que hay que grabar para poder nosotros tener esa guía. Grabamos esas frases y ahí prácticamente ya la aplicación como tal, a través de la inteligencia artificial, va tomando ya los espacios adecuados para formar una nueva voz, aunque sea nuestra, aunque la hayamos aportado. Fíjense que para esta fase, cuando originalmente yo doné la voz, aparte de frases cortas, también habían sonidos humanos que nosotros por lo generalmente hacemos. Sonidos guturales, también el bostezo, también gemidos, o sea, habían sonidos propios del ser humano que también fueron grabados. Y todo esto, obviamente, esta información, en el momento en que la persona con afectación a la voz desea también exteriorizar emociones, ya tienen prácticamente a través de esta aplicación la posibilidad de que si existe una emoción de tristeza, ya la aplicación a través del uso de una voz nueva lo replica, no en la exactitud que obviamente uno sospecharía. No, todavía no existe la exactitud de replicar las emociones humanas. Y es aquí donde digo, bueno, si bien es cierto, actualmente estamos en la primera, en el primer nivel de la inteligencia artificial, en el nivel, en un nivel débil, eh, la pretensión, sí, con el paso de los años, es posiblemente llegar a replicar lo más cercano que hace un ser humano. Sin embargo, bueno, yo lo que sí digo es, espero que ninguna actividad o bueno, ninguna profesión se afecte a largo plazo. Creo que habría que estar a la altura de estas expectativas que nos ofrece la tecnología. Al fin y al cabo, nosotros hacemos la tecnología. Entonces, no sería justo, pues, ¿no? Un poco irónico el llegar a nosotros, nosotros mismos ponernos prácticamente una trampa. Pero bueno, regresando a la parte principal de esta charla, aquí viene una pregunta. ¿Puede existir un aporte de la inteligencia artificial a la comunicación oral, considerando también que la comunicación oral, insisto, es algo intangible? La voz no se la puede tocar, ¿ya? Pero lo que nosotros decimos, sí hay, obviamente, un aporte interesante de la inteligencia artificial, mejorando nuestros discursos, mejorando también las exposiciones de nuestras ideas. Ahora, la pregunta también viene a ser cómo y en qué puede aportar. Aquí hay que revisar primero algo que como especialista en comunicación no verbal, donde todavía cuando hablamos de comunicación no verbal no es la voz, es más bien cómo utilizamos el cuerpo. Y yo digo, bueno, todavía allí la inteligencia artificial tiene data, sí, pero un entrenamiento no verbal siempre conlleva a que lo haga un ser humano a otro ser humano. Pero teniendo en cuenta estos canales, hay uno de ellos que trabaja de forma alineada y puede trabajar de forma alineada a la comunicación, a la inteligencia artificial. De estos 7 canales, y lo reviso de forma muy rápida, tenemos la expresión facial. La expresión facial que por lo general es producida gracias a las emociones. Ya, de las 7 emociones universales básicas, que todos los seres humanos las reconocen, es más, ya están algunas implícitas en el ADN, porque pues nacemos y desde el vientre a veces se recrean algunas emociones, el feto recrea algunas emociones, no necesariamente
son de forma consciente, pero cuando salimos al mundo, sí, comenzamos a tener patrones de reconocimiento de expresiones gracias a lo primero que observamos, nuestros padres o nuestros tutores. La oculésica está relacionada con la forma de mirar, ¿ya? Entonces, obviamente, pues es algo tan intrínseco del ser humano, ¿ya? Y la forma de mirar también está implícitamente relacionada con las interacciones humanas. Está el tema de la apariencia. Bueno, aquí sí posiblemente exista en algún momento un aporte de la inteligencia artificial en correspondencia a consultarle cómo podríamos vestirnos de acuerdo a una ocasión. Ahí entramos un poco a la guía que puede darnos una aplicación o puede darnos también alguna página donde nosotros podríamos conversar de el vestuario que vamos a utilizar para, o qué tipo de vestuario podemos utilizar para una ocasión X. Está el tema de la áptica. El tema de la áptica es el tema de el tocar al otro a través de un estrechón de manos, a través de una palmadita en los hombros. Y bueno, no está tan cercano a lo que todavía la inteligencia artificial puede aportar, porque no se trata de comunicación oral, sino más bien de una comunicación no verbal. Está la proxémica, que viene a ser la distancia o cercanía que tenemos con un par, ¿no? En el momento de una interacción social, sea un entorno social o un entorno familiar o un entorno laboral. Los gestos están alineados netamente con las manos, los gestos, los ademanes que nosotros comunicamos a través de esos movimientos. Las posturas, que obviamente estamos hablando de cómo nos sentamos, cómo nos ponemos de pie ante los demás, sea en grupos grandes o en grupos pequeños. Pero aquí viene el tema del paralenguaje. El paralenguaje es todo lo que a través de la voz podemos denotar si hablamos lento, si hablamos rápido, si entonamos muy alto, si entonamos muy bajo, los silencios, las pausas, es decir, todo lo que la voz propone, ¿ya? Alineado con el mensaje, porque claro, también los mensajes aquí tienen mucho que ver. Y es aquí donde yo sí considero que puede existir un aporte valioso de la inteligencia artificial a través, obviamente, de algunas aplicaciones. Pero lo aclaro, lo que todavía no es reemplazable aún son las emociones humanas, porque las emociones humanas obviamente se producen de forma muy natural, muy orgánico. Nosotros reaccionamos ante qué? Ante los estímulos, ante los estímulos externos. Y obviamente hasta allí no tenemos todavía, por ejemplo, a diferencia de Wish, de esta aplicación, que sí transforma la voz en tiempo real, todavía no alcanza la perfección de las emociones humanas que esta persona quiere comunicar. Ahora, también en el tema de la comunicación oral, todavía no alcanza esa perfección. Incluso cuando yo he hablado con ChatGPT, todavía no logra comprender, ¿ya? Y no logra, entre comillas, escuchar, por ejemplo, una locución que le propongo. Lo que recomienda, sí, son los elementos de la prosodia de la voz, el ritmo, la velocidad, la intensidad, etcétera. Sin embargo, cuando sí hablamos netamente de los mensajes, que está implícito en una comunicación oral, aquí hay sí algunas recomendaciones que obviamente a medida que yo voy perfeccionando mi comunicación, mis prompts, que son lo básico, es decir, las indicaciones que yo le doy a la inteligencia artificial, aquí es donde sí existe un aporte valioso. Por ejemplo, comenzando, por ejemplo, para un orador o para un speaker, que lo ideal es que nosotros siempre seamos los autores de lo que decimos, y aunque nos toque a veces escribir nuestros discursos, hay ocasiones en que de repente decimos, bueno, ¿puedo tener alguna herramienta, algún recurso que me ayude a mejorar mi discurso? Sí. Y aquí estamos hablando de texto a texto, es decir, textualmente yo propongo a través de estas aplicaciones, yo propongo que con ciertas indicaciones que me ayude a mejorar mi discurso. Está lo básico, que es el chat GPT.
O también está Gemini, está YouChat, que también lo pueden encontrar, está Copilot o también Cloud. Y aquí hay una referencia que, por ejemplo, utilicé Gemini para hacer un prompt lo más básico del mundo. Y es aquí también donde yo recomiendo lo siguiente. Seamos o comprendamos mejor los prompts, entendemos mejor los prompts, inteligencia artificial entenderá mejor la instrucción y las respuestas ya no serán tan básicas ni tan superficiales. Es decir, hagámosle pensar a la inteligencia artificial más allá de una pregunta básica. Esto es, por ejemplo, lo que están viendo en pantalla es una pregunta básica y bueno, tiene una respuesta básica también. Y algo que me llamaba también mucho la atención de que mientras más preguntas básicas yo haga, más respuestas básicas son y obviamente la fuente, lo confiable de esa respuesta va a quedar en duda. Pero para hacer el ejercicio yo coloqué aquí, hola, tengo 48 años y tengo que dar una conferencia para jóvenes de 16. ¿Cómo me puedo conectar con ellos a través del lenguaje? Insisto, aquí no está de qué país soy, porque eso también puede influir mucho en la respuesta. Tampoco está el país de lo que son originarios los jóvenes. Tampoco está la instrucción de los jóvenes, el nivel instruccional que tienen. Y tampoco está si es una conferencia presencial o es una conferencia virtual. Si de repente también le doy mayor contexto a la pregunta, va a ser mucho mejor la respuesta que me dé. Leyendo la respuesta, obviamente no le coloqué a ustedes la respuesta completa, sino que quería más concentrarme en que mientras más básico soy, más básico será la respuesta que me dé. ¿Qué sucede? Que las respuestas eran... Yo como maestra que soy, digo, bueno, son respuestas básicas que cualquier persona, incluso en el día a día, te la puede responder. Entonces, mientras más específico sea en la instrucción que le dé, mayor información explícita para lo que realmente necesito obtendré. Obviamente también aquí ustedes pueden ver que siempre hay en estas aplicaciones o en estas plataformas, siempre hay la opción de pago, ya una membresía, porque, entre comillas, me garantiza que puedo tener mayor información más fidedigna, más perfilada que la que me ofrece una aplicación gratuita o al menos un ingreso gratuito. Cuando entramos a YouChat, acá en cambio encontramos, aquí sí está un poquito más ampliado, más bien más específico a otras áreas. Está marketing, está el tema de las ventas, está el tema de ingeniería, está el tema de productos. Es decir, de repente para una empresa que necesita hacer una presentación de negocios y no todas las presentaciones de negocios son iguales, entonces aquí ya me da un poquito más de especificidad para yo entrar y decir, ¿sabes qué? Necesito hacer una presentación de negocios de marketing o específicamente de ventas. Entonces allí ya me da como mayores filtros para poder yo tener una data más interesante al final de. Y en cambio acá, algo que me llama muchísimo la atención es que, y algo que yo creo muchísimo, y hay que, nosotros lo sabemos, posiblemente nuestros estudiantes todavía creo que no saben la magnitud de la huella digital que nosotros dejamos. ¿Y por qué lo digo? Porque todo lo que escribimos, todo lo que hablamos, hasta la más mínima entrevista que nosotros aportamos, todo queda como huella digital. Y es aquí donde yo, al menos a mis estudiantes, siempre les digo, no es que hay que cuidarse, ya, dejando de ser nosotros mismos, pero sí hay que seleccionar. Ay, se queda en la diapositiva. Permítame, por favor, dejar de compartir. Perdón un ratito para poder volver a entrar. Me dice que se queda en la diapositiva. ¿Me confirman, por favor, que se ha quedado en la diapositiva número 3? Yo creo que es el internet que no me está ayudando, pero bueno. Ok, aquí estoy nuevamente compartiendo. Sí, es que acá estamos con generador. Ok, aquí. Me avisan, por favor, si sigo avanzando. Okay. Estamos en la diapositiva 6, maestra Sí, Leticia. perfecto. Avanzo entonces.
Me avisa si estoy avanzando a las 7. Es correcto, estamos en las 7. Perfecto. ¿Y en las 7, la vieron o no? Apenas le estamos viendo en este momento. Ya, anteriormente no la habían visto. No, nos habíamos Ah, quedado en la perfecto. 3. Ok, en todo caso, un poco, ya, bueno, ya estaba yo explicando estas diapositivas, pero esto es lo que presento como contenido. Ajá, gracias. Entonces, estas son algunas aplicaciones o plataformas que nos ayudan a mejorar nuestro discurso, a darnos ideas. Y aquí es relevante, a darnos ideas, no a pues tomarlos netamente como referencia. Avanzando a la diapositiva 8, aquí tengo el ejemplo de lo que les mencionaba, de algo básico que yo pregunto a Gemini y es algo básico de lo que me responde. Avanzo a la diapositiva 9 cuando estamos en UChat. UChat me permite, en cambio, tener áreas mucho más específicas. Hablamos de marketing, hablamos de ventas, si quiero algo de ingeniería, si quiero algo de un producto o que me ayuda a analizar datos, esta aplicación también me puede ayudar también a mejorar ese discurso. Y finalmente, aquí estaba con esta diapositiva explicando algo que a mí me parece muy relevante, lo que les decía, la huella digital, qué es lo que estamos compartiendo día a día a través de la web. Porque a través de lo que nosotros subimos, hasta los documentos que nosotros subimos, todo forma parte de la huella digital. Y cuando yo estaba haciendo este ejercicio, si bien es cierto, pues ya tanto ustedes como yo tenemos años en lo que estamos haciendo, posiblemente nuestra huella digital tenga mucho que contar. Y la inteligencia artificial, cuando necesita data de cada uno de nosotros, tranquilamente la va a obtener. Y es aquí donde nuevamente hago la reflexión. ¿Qué le estamos comunicando nosotros a nuestros estudiantes? ¿Cómo los estamos asesorando para que dejen una huella digital positiva? Porque no hay que dejar de ser nosotros de forma genuina, pero sí hay que seleccionar qué estamos compartiendo a través de las redes sociales, qué estamos diciendo a través de entrevistas que damos, o sea, prácticamente todo conforma nuestra huella digital. Y en el momento en que yo le preguntaba algo tan básico a Copilot, por ejemplo, ¿qué sabes de Leticia Tinoco? Esta información efectivamente forma parte de alguna biografía que yo redacté y que en algún momento la entregué por correo electrónico. Y es muy similar a la forma incluso de cómo yo redacto. Entonces, por eso les decía, hay que un poco también conocer qué es lo que está ofreciendo la inteligencia artificial de nosotros ya hacia el mundo. Ya, hay que cuidarlo muchísimo. Y si le podemos dar este mensaje a nuestros estudiantes, con mucha más razón. Y bueno, Cloud, que también, en cambio, esto es un poquito más dinámico, nos ayuda incluso a tener hasta calendarios para organizarnos. Es bastante prometedor algunas aplicaciones que están ya prácticamente alineadas a nuestra vida diaria. Sin embargo, algo que yo como capacitadora de oratoria me he dado cuenta que no todos somos hábiles para contar historias, porque normalmente cuando hacemos también interacciones con público, por ejemplo, para espacios de mensajes motivadores o inspiradores, no es tan fácil contar historias. Sí hay que tener esa habilidad comunicacional y hasta también no verbal de hacerlo. Y también existen, obviamente, aplicaciones alineadas a la inteligencia artificial que nos ayudan a contar el famoso storytelling. ChatGPT, siendo lo más básico del mundo, lo puede hacer por ti, pero yo sí he dicho, aquí sí hay que tener y hay que hilar muy fino de cómo yo doy las instrucciones al prompt para que esas instrucciones sean acatadas y me dé la información ya prácticamente no para aplicarla, sino una idea ya más aterrizada de cómo yo puedo contar una historia. Entonces, el prompt, como saben perfectamente ustedes, con el prompt provocamos o incitamos algo y mientras más específico sea el prompt, la instrucción, el resultado será mejor. Mientras ya yo más inteligentemente le doy las instrucciones a esta aplicación de inteligencia artificial, inteligentemente será el orden de las ideas que me dé. Y bueno, aquí hay algunas recomendaciones para cuando queremos contar historias, cuáles son las
pautas que podemos dar al prompt. Por ejemplo, tema básico, el tema básico, la extensión del texto, ¿ya? Porque también pues, puede ser una idea corta o una historia corta, entonces ahí ya voy definiendo la orden, 300 palabras, 200 palabras o solo 100 palabras. Un intro, una historia corta, suficiente como para comenzar la apertura de mi discurso. Términos teóricos, obviamente sí debería de tener, de proceso o de hitos del tema y finalmente qué emoción o qué emociones yo quiero que sienta la audiencia, ¿ya? Pero claro, no la emoción per se, entiéndase las palabras alineadas a la emoción, por si acaso. Entonces, aquí, por ejemplo, este es un prompt que yo le pedí, ¿ya? Para que ya la respuesta la van a ver a continuación. Y yo le había colocado, crea una historia fascinante sobre la relación entre la locución y la oratoria para estudiantes de primer año de la carrera de comunicación social. Incluye aportaciones de Emma Rodero. Emma Rodero es una investigadora española que también habla sobre la voz, locución, oratoria. Y también Leticia Tinoco, conceptos sobre dicción, articulación y acento neutro. La extensión, 500 palabras con un tono, y aquí viene el tono comunicacional, con un tono de descubrimiento y emoción de asombro. Entonces, cuando yo le doy la orden a esta aplicación, y aquí está ya a lo más básico que fue el chat GPT, me dan de opción dos respuestas. Aquí no alcancé, sí, qué pena, no alcancé a colocar obviamente las respuestas completitas porque sí fue bastante extenso, ya que eran 500 palabras, pero comienzan con la respuesta número 1 o alternativa número 1, la danza. Y aquí viene la parte literaria. Aquí hay un recurso literario incluso. La danza de la voz y la palabra, el arte de la locución y la oratoria. La respuesta 2 comenzó con la relación entre la locución y la oratoria es mucho más profunda de lo que parece a simple vista y al entenderla, puntos suspensivos. Obviamente sí, en el transcurso de la lectura encontré aportes de Emma Rodero, aportes ciertos, porque obviamente yo la leo, y también aportes de Leticia Tinoco, aportes ciertos porque forman parte de las entrevistas que he dado. O sea, textualmente, o bueno, parafraseo más bien, y en algunas partes era textualmente lo que ambas habíamos dicho en entrevistas. Y bueno, finalmente lo que les decía, ChatGPT y otras aplicaciones de inteligencia artificial tranquilamente se pueden convertir en un coach que desees con ciertas restricciones. Al menos en la parte de la oralidad existen todavía ciertas restricciones. Entonces, aquí hay un ejercicio, ojalá se pueda escuchar. Creo que sí tengo opción de sonido, ¿verdad? ¿Me confirman? Sí, sí tiene Sí. opción de sonido, Perfecto. maestra, Ya. adelante. Permítame, por favor, confirmar. Ojalá que se escuche. Perdón un ratito. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, tengo una duda. ¿Qué pasa que yo tengo que grabar ahorita una línea para una central telefónica? Entonces quería saber si me puedes escuchar para que me des tu opinión. Me encantaría poder escucharte, pero no tengo la capacidad de oír audio en este momento. Sin embargo, puedo darte algunos consejos generales sobre cómo abordar la grabación. Asegúrate de vocalizar claramente, mantener un tono amigable y profesional, y de adecuar la velocidad de tu habla para que sea fácil de entender. ¿Te gustaría algún otro consejo? Sí, mira, el consejo que me gustaría es, ahorita te voy a proponer la frase que estaba pensando de acuerdo a las instrucciones que me acabaste de dar. Me invento. Por ejemplo, la frase dice, estimado cliente, el número al que usted llamó, entonces no sé si te parece que es amigable, es agradable esta tonalidad que utilicé y la velocidad. Entiendo, pero recuerda que no puedo escuchar tu grabación. Sin embargo, te recomiendo que practiques diciendo la frase en voz alta y grabándote a ti misma. Luego, escucha la grabación para evaluar si la vocalización es clara, el tono es amigable y profesional y la velocidad es adecuada. También puedes pedirle a alguien de confianza que escuche y te dé su opinión. Seguro lo harás genial. Muchísimas gracias. Hasta pronto. De nada, Leticia. Hasta pronto y mucho éxito con la grabación. Ay, muchas gracias. Muy amable. Cuídate.
Gracias a ti, Leticia. Cuídate mucho. Miren que déjame pasar a la siguiente. Ya la voy a compartir. No, bueno, o sea, realmente a mí me parece fabuloso esa parte. Realmente hasta me hizo un poco sonreír porque yo digo, ya por fin voy a tener con quién hablar en casa. Sin embargo, algo que sí en algunas pruebas que había hecho antes, yo le expuse, lamentablemente en esa grabación no me salió, pero hubo una grabación anterior que yo sí hago una prueba con una tonalidad amable y me responde que no se escuchaba tan amable. Entonces dije, bueno, voy a hacer otra prueba. Y en esta segunda prueba hice una voz, recreé una voz sensual, muy, muy profunda y muy lenta. Cuando termino eso, le dije, ¿qué te pareció? Y me dice, eso está perfecto. Y yo dije, aquí entonces estamos en prueba y error todavía. Y estoy casi segura que poco a poco podrá comprender eh, la prosodia del ser humano, no tanto para replicarla, no sé, sí tiene que pasar algunos años para que llegue a esa perfección, pero insisto, mucha de la información que nosotros generamos es la que están trabajando en la actualidad. Este es el chat GPT básico. Está la opción cuando tú quieres interactuar con una voz, tú puedes elegir si es hombre o mujer, o más bien el género, el color de voz, masculino o femenino. Yo elegí a Ricardo, el que acabaron de escuchar se llama Ricardo, y ya está allí mapeado, está ya configurado para cada vez que yo interactúe con Ricardo, siempre aparece Ricardo. Así que bueno, estos son los aportes hasta ahora que no es toda la información que realmente existe de la inteligencia artificial con respecto a la voz, es un apartado muy minúsculo, creo yo. Hay mucho más que explorar, hay mucho más que comprender. Y es verdad, mientras más nosotros información demos de forma ética también, porque obviamente aquí también está en juego un poco el tema del sesgo que todavía tiene inteligencia artificial con respecto a algunos temas. Esperemos que obviamente la voz en cuanto al uso de ella, pues no tengamos nosotros al menos problemas. Yo creo que no tenga nadie problemas, que no vaya a ser utilizada para otros fines. Insisto, la responsabilidad del uso de esta herramienta es de todos. Mientras más aportemos con cosas justas, éticas y honestas, creería yo que podría ser algo que nos ayude más bien y no nos perjudique. Pero esa es una labor de cada uno. Así que esto es lo que puedo compartir hasta este momento y pues muchísimas gracias por este espacio. Maestra Leticia Tinoco, qué interesante y valiosa su participación en este segundo Congreso Internacional Multidisciplinario. Sin lugar a dudas, el proceso de la comunicación es fundamental para que las personas puedan ejecutar, llevar a cabo distintas actividades de manera autónoma o en conjunto, ya sea con un equipo de trabajo, ya sea con los integrantes de la familia, etcétera. Pero definitivamente la manera de poder comunicarnos determina muchas situaciones particulares. Hay estudios muy interesantes de Manpower donde se ha demostrado que cuando falla el proceso de la comunicación entre un colaborador y el jefe inmediato, esta articulación se rompe y pues hay gente que sale de las organizaciones o de las empresas fundamentalmente por un mal proceso de comunicación. Entonces, me parece muy valiosa la participación de usted en este congreso. Y bueno, pues un servidor tiene una pregunta, pero antes pues, de iniciar, quisiera ver si en el chat que tenemos en la sesión o de manera verbal, alguno de los participantes quisiera hacer alguna pregunta. Adelante, por favor. Y quiero, por cierto, quiero aportar con también algo, Francisco, que acabé de recordar.
En las corporaciones hay ocasiones en que el tono con el que comunicamos, entiéndase el tono comunicacional, tenemos dudas de cómo me dirijo a alguien solo por correo electrónico. ¿Ya? Y voy a ser un poco infidente. Sucede que no siempre tenemos la habilidad, ¿ya?, de comunicarnos de forma corporativa, porque una cosa es la comunicación que tenemos en nuestros espacios sociales y otra cosa es la comunicación que tenemos en espacios laborales. Y es allí donde puede existir un aporte valiosísimo de la inteligencia artificial a reordenar y también entender el tono con el cual nosotros nos queremos comunicar, pidiéndole cómo, a través del prompt, cómo comunico una situación X a un empleado que tiene tanto tiempo en la empresa. O sea, mientras más definido esté el prompt, podemos obtener esa respuesta y solo pues decimos, ok, entendiendo y aprendiendo al mismo tiempo. Entonces, estas son las facilidades que yo, o sea, algo que le decía a mis estudiantes es no copiar y pegar, es una guía, siempre será una guía. Entonces, eso hay que tomarlo muy en cuenta. Aquí hay una pregunta, ya la voy a leer yo. Si la inteligencia artificial llega a procesar emociones o habilidades blandas de forma eficaz, ¿cómo afectaría eso la forma en que nos comunicamos entre humanos? ¿Nos volveríamos más dependientes de la tecnología, incluso en interacciones sociales básicas? Pues sí, o sea, ya lo somos. O sea, qué pena que lo diga, pero prácticamente la comunicación ahora lo hacemos a través incluso de WhatsApp, tomando en cuenta la primera referencia, que es lo más inmediato que ahora nosotros tenemos. Antes eran los mensajes escritos per se, SMS, ahora es básicamente WhatsApp. Hay gente que entabla conversaciones por WhatsApp. Y para reemplazar algunas palabras y no ser textuales, ¿qué hacemos, por ejemplo, con las emociones? Han sido las emociones reemplazadas ¿por qué? Por los emojis. Entonces, no vaya a ser que más adelante, insisto, el mismo aporte del hombre puede ser el aporte que a la larga ya pues algunas áreas, más que todo de habilidades blandas, ya se haga a un lado y tengamos prácticamente coach 24/7 a través del teléfono celular o a través del computador. Que llegue a recrear al 100% las emociones, mientras más información nosotros le demos, posiblemente perfeccione aquello. Hay un caso aquí, y es cercano, de un colega locutor, voy a omitir la marca por si acaso, que él grabó una frase corta a una bebida y por alguna razón que desconocemos, la agencia no lo vuelve a llamar para grabar 4 palabras más, sino que a través de una aplicación mapean prácticamente su voz, la replican y logran que la inteligencia artificial, a través de su voz clonada, locute esas palabras que hacían falta. Él, cuando ve la televisión abierta, se da cuenta de esta publicidad y dice, caray, pero si eso yo nunca grabé, no recuerdo haber grabado eso. Nosotros normalmente tenemos un registro de lo que grabamos y qué pena. O sea, había sido prácticamente clonada su voz, casi a la perfección. Y digo casi porque si no tuviéramos nosotros nuestros respaldos de los textos que grabamos, pero también todavía existe por oído, yo digo, hay que trabajar muchísimo el oído antes del habla. Por oído nosotros logramos determinar la exactitud de nuestra voz. Entonces, pues sí, se determinó que lamentablemente ha sido clonada la voz y bueno, no sé si entrará un tema legal, pero sí hay un reclamo ya por escrito para ver qué es lo que van a hacer. Lo ideal es que lo paguen, porque sí, a pesar de que haya sido clonada la voz, a pesar de que él no lo haya locutado, es su voz. Así de sencillo. Y aquí hay otro aporte más, entonces será solo cuestión de tiempo y de mejores algoritmos para que también la inteligencia artificial pueda procesar las emociones más complejas y situacionales. Claro, el tema de propiedad intelectual también es otra arista en esto, pero por supuesto,
El tema de la propiedad intelectual es un tema bastante delicado porque también hay que recordar que sí existe, felizmente, legislación ecuatoriana que nos ampara, tanto en imagen como en voz. Sí existe. Entonces, ahí sí estamos prácticamente protegidos en ese aspecto, pero no podemos estar tampoco 24/7 revisando, auditando que lo que hemos hecho no haya sido clonado. Y es aquí donde yo digo, mientras exista y tratemos de ejercer honestidad y ética en nuestras actuaciones, pues nos irá bien. Pero si existen personas como aquella agencia o productora que clonó la voz de mi compañero, ahí estamos mal. O sea, al final del día, si no existiera el tema de la propiedad intelectual, no, pero la idea también es incluso mejorar la propiedad intelectual, las leyes y los reglamentos de la propiedad intelectual para que no nos sintamos afectados. Porque siendo algo intangible la voz se puede clonar, ahora imagínense una imagen, una fotografía también. Así es, dice el Senadi no registra libros hechos con inteligencia artificial, es un avance. Felizmente, ajá. Solo espero que años después, no sé, 20, 30, 40 años después, no vaya a ser que también exista una legislación que ampare la inteligencia artificial porque al final del día todo el mundo la termina utilizando. Don Francisco. Gracias, maestra Leticia. Fíjese que mi pregunta va orientada a lo que usted de manera extraordinaria ha comentado. La comunicación verbal. Hoy en día, sobre todo entre los jóvenes, la comunicación ya no es tan verbal y ahora, como usted ha señalado, es a través de símbolos, de códigos, de etcétera, de un conjunto de elementos que ya no llevan a los jóvenes a tener la construcción de una frase, de una idea, de un diálogo mucho más estructurado. Y bueno, esto también ha sido generado por todos estos elementos tecnológicos. ¿Usted considera que este tipo de comunicación entre los jóvenes es adecuada o debemos tratar de volver a que los jóvenes puedan tener una construcción de ideas mucho más estructurada, mucho más rica en contenido? Sabes que usted ha hecho una pregunta que para mí, si todos como docentes, todos los docentes hiciéramos esta reflexión y luego miráramos a nuestros estudiantes, entendiéramos que sí les hace falta mayor interacción humana, la real. ¿Y por qué? Solo en la carrera de comunicación social, donde se supone que yo entro a una carrera ya para comunicar, no necesariamente debo ser extrovertido, pero sí con habilidades de oralidad, de destreza vocal y hasta también de criterio, no existe, no existe. Por ejemplo, a mí me cuesta entender por qué ahora incluso, ya con tantas herramientas que los jóvenes tienen, siguen pensando que la comunicación es fluida, pero con el teléfono celular. Yo creo que en vez de este brillo de los ojos que nosotros teníamos cuando nos comunicábamos con las personas, ahora existe el brillo del teléfono celular en ellos. Y cuando los pones a exponer, los pones a disertar, no hay esa elocuencia, no hay esa fluidez de ideas. ¿Por qué? Porque pensamos que de repente en esta comunicación sesgada, en esta comunicación determinada práctica, que nos da únicamente, pues obviamente el mensaje de texto, etcétera, es suficiente. Y no es así. Mire que en los concursos de oratoria, que asisto como miembro del jurado en colegios particulares, aquí también viene un poco la dinámica de, sí, mientras mayor es
el incremento en cuanto a la accesibilidad a una educación particular. Posiblemente hay también estas dinámicas que nos pueden ayudar. Fíjese que en los concursos de oratoria, de cada 10 jóvenes que participan, uno lo hace medianamente bien. Y ese uno que lo hace medianamente bien ha tenido que ser entrenado, pero en una parte le gusta. Los 9 restantes, al menos yo como entrenadora, yo siento que no les gusta estar allí, que les cuesta hablar, que han memorizado. Es decir, no hay una interiorización del ejercicio. Ya, no hay una familiarización del ejercicio. Y bueno, también pues chocamos un poco con jóvenes que no les gusta hablar y no porque sea un rechazo, sino porque nacieron hablando con un teléfono celular. Los dejamos con un teléfono celular en casa para irnos a trabajar. No fomentamos la lectura de un libro, pero no, bueno, por último puede ser un libro también digital, pero no hay mayor riqueza que un libro físico, porque eso incluso le alimenta de encontrar otros textos, ¿ya? Crea la imaginación, hay textos que incluso tienen ilustraciones. Ya no existe eso en el mundo digital. Las ilustraciones de los textos es imposible en el mundo digital. Y es más, para cerrar esta parte, que me llama a mí mucho la atención, la poca lectura, que al menos en la región latina es bastante notoria. Fíjense que en el tema de los audiolibros, ya que los audiolibros obviamente también fomenta la creatividad, fomenta la imaginación, me ayuda un poco también a entender cómo pronunciar algunas palabras, el ritmo, la entonación. Pero yo no lo enfocaría mucho en niños pequeños. Yo seguiría hablando de que darle a un niño pequeño libros impresos, ilustrados, con imágenes, con colores, eso estimula la imaginación. Eso estimula incluso la forma de querer yo saber más. Pero en cambio, si estamos otorgándoles todo a través de la tecnología, iPads, de repente tablets, seguimos hablando de lo mismo y siempre requerirá a esa persona tener en sus manos un dispositivo y no recurrirá a la imaginación de lo que me ofrece, hasta un afiche, algo que en algún momento yo le decía a los chicos de comunicación, vayan por favor, no en un carro particular a la calle, bueno, con todos los reparos por si acaso aquí en Guayaquil, pero al menos fíjense en los letreros de las tiendas, léanlos en voz alta, vean qué imágenes tiene de las fotografías, ya, vean el día a día de la gente. Allí uno también va teniendo ese recurso de escuchar cómo hablan los demás, va teniendo mayor recurso de la realidad, porque a veces esto me aísla de la realidad, aísla a los jóvenes de una realidad. Y no podemos, pues obviamente, dejarlos en una burbuja. Si ya como padres a veces los ponemos en una burbuja, ahora imagínese la sociedad. Así que este es mi aporte, don Francisco. Muchísimas gracias, maestra Leticia. Definitivamente nada sustituye el aroma de un libro nuevo, definitivamente. Y bueno, pues para cerrar su participación, maestra Leticia, el doctor Arturo Morales pregunta que ¿qué software ayuda a identificar libros elaborados con inteligencia artificial? Adelante, maestra Leticia. Oye, esa es una tarea que me va a dejar a mí en cambio, porque todavía no lo he logrado determinar. Gracias por la tarea. Déjeme escribirla, por favor. Aquí tengo, como siempre, mi papel y mi plumita. A ver, ¿cuál era su pregunta? ¿Qué software Ayuda a identificar libros elaborados con inteligencia artificial? Perfecto. Don Arturo, escríbame por favor en el chat su correo electrónico para otorgarle una respuesta. Y como decimos aquí, máximo, esta noche se la tengo, don Arturo. Muchísimas Perfecto. gracias, maestra Leticia. Y bueno, con esto damos fin a la brillante participación de la maestra Leticia Tinoco en este segundo Congreso Internacional Multidisciplinario. Y en un minutito más seguimos con la siguiente conferencia magistral. Muchísimas gracias para todos. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan una linda tarde y será hasta otra oportunidad.
Gracias. Gracias.